Cuando nos mudamos a la nueva casa, nunca imaginé cuánto cambiarían las cosas entre mi padre y yo. Después del divorcio de mis padres, me sentí obligada a quedarme con él. No era tanto por su necesidad de compañía, sino porque yo también sentía que lo necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La casa era grande, con habitaciones amplias y corredores silenciosos, demasiado grande para solo 2 personas. Los primeros días fueron extraños, tratando de adaptarnos a la rutina de estar solos. Las cenas eran silenciosas, y las conversaciones giraban siempre en torno a cosas triviales: el trabajo, la universidad y las compras. Pero en el fondo, había algo más, algo que flotaba en el aire entre nosotros cada vez que nos cruzábamos en la cocina o compartíamos el sofá viendo televisión. Una noche, después de un largo día de organizar las cosas, nos quedamos en la sala viendo una película. Al principio, todo era normal, pero a medida que la noche avanzaba y el silencio se hacía más profundo, noté cómo nuestros cuerpos estaban más cerca de lo usual. Su brazo descansaba en el respaldo del sofá y, sin darme cuenta, me incliné hacia él, sintiendo su calidez a mi lado. Esa noche me di cuenta de que lo observaba más de lo que debería, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que me paseaba la mano por el cabello cuando me encontraba agotado, la forma en que sus ojos me observaban mientras me desplazaba por la residencia, como si estuviera descubriendo algo nuevo en mí. Y yo, en lugar de sentirme incómoda, comencé a disfrutar de esa atención. Las mañanas se volvieron una prueba. Cuando bajaba a la cocina con ropa cómoda, notaba su mirada deslizándose por un instante antes de apartarla rápidamente. Intentaba actuar con naturalidad, pero algo dentro de mí vibraba cada vez que ocurría. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, él entró con una toalla colgando de su cuello, recién salido de la ducha. La camiseta se pegaba ligeramente a su torso, y el olor fresco de su loción invadió la habitación. Me sorprendí a mí misma perdiéndome en ese momento, y cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. «¿Estás bien?», preguntó, su voz profunda y pausada. Asentí rápidamente, volviendo mi atención a la ropa en mis manos, pero el calor en mi rostro delataba lo que realmente sentía. Con el paso de los días, el contacto accidental se volvió algo habitual. Un roce en el pasillo, nuestras manos tocándose al pasar el plato en la cena, la forma en que nuestras miradas se encontraban sin motivo aparente. Comencé a preguntarme si él también lo notaba, si sentía la misma tensión que yo cada vez que estábamos solos en la casa. Una noche, la tormenta golpeaba las ventanas con fuerza, y la casa se sentía más fría de lo habitual. Decidí bajar a la sala, envuelta en una manta, y lo encontré allí, sentado en el sofá con una copa de vino en la mano. Me acerqué despacio, sentándome junto a él sin decir palabra. El silencio entre nosotros se volvió denso, y la cercanía parecía más intensa que nunca. Nuestras rodillas se tocaban levemente, y sentí como su respiración se volvía más pesada. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé allí, disfrutando de la calidez de su presencia, preguntándome cuánto tiempo más podríamos mantenernos en ese delicado equilibrio. Los días siguientes a aquella noche en el sofá se volvieron una mezcla de tensión y normalidad. Nos movíamos por la casa con la misma rutina de siempre, pero algo había cambiado. Lo sentía en la forma en que nuestros cuerpos se acercaban más de la cuenta en espacios pequeños, en la forma en que su mirada parecía sostenerse en la mía por segundos más largos de lo necesario. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, lo sentí entrar en la cocina. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de madera, pero no me giré de inmediato. Me concentré en revolver el café, sintiendo su presencia detrás de mí, su respiración lo suficientemente cerca como para erizarme la piel. «¿Dormiste bien?», preguntó con esa voz baja y cálida que parecía recorrerme lentamente. «Sí, aunque llovió mucho anoche», respondí sin girarme, sintiéndome repentinamente atrapada entre el aroma del café y su proximidad. No dijo nada más,
pero su mano se posó brevemente en mi espalda, un toque ligero que duró apenas un segundo, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara de inmediato. Tragué saliva, intentando ignorar el latido acelerado en mi pecho. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que antes parecía inocente, ahora se estaba convirtiendo en algo más. Cada día que pasaba, notaba más cosas en él. La forma en que su camisa se pegaba a su cuerpo después de regresar del gimnasio, como sus dedos se deslizaban distraídamente por el borde de su vaso cuando estábamos sentados a la mesa. La manera en que su mirada recorría mis movimientos cuando pensaba que no lo veía. Una tarde, decidí tomar un baño largo para relajarme. El agua caliente corría sobre mi piel y cerré los ojos, intentando calmar los pensamientos que se agolpaban en mi mente. La casa estaba en silencio. Solo el murmullo del agua llenaba el aire, y por un momento me permití perderme en la sensación. Al terminar, salí del baño sin la toalla. En ese instante, giré la cabeza y lo vi en el pasillo. Se detuvo al verme, y vi su mirada bajando instintivamente antes de regresar a mis ojos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Mi respiración se volvió superficial, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Rápidamente me di la vuelta y cogí la toalla que estaba colgada en la puerta detrás de mí. Como pude me la coloqué. «Perdón, no sabía que estabas aquí», dijo con un tono más debajo de lo normal. «No, no pasa nada», respondí, apretando la toalla con más fuerza contra mi cuerpo. Él se quedó allí un momento más antes de apartarse, y yo entré rápidamente a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la madera, sintiendo como mis mejillas ardían. Algo estaba cambiando entre nosotros, y no sabía cómo detenerlo. Había visto todo lo que yo guardaba dentro. La tensión entre nosotros se volvía cada vez más difícil de ignorar. Pasábamos más tiempo juntos, compartiendo tareas de la casa o viendo películas por las noches. La distancia entre nosotros parecía desvanecerse, y cada conversación se volvía más íntima, más cargada de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Una noche, mientras estábamos en el sofá, con la película como un simple fondo, noté cómo sus dedos se movían inconscientemente sobre su muslo. Lo observé de reojo, preguntándome si también estaba sintiendo la misma incomodidad creciente que yo. Decidí moverme ligeramente, dejando que mi pierna rozara la suya. Fue un roce intencional, pero leve, suficiente para que su mirada se desviara hacia mí. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó levemente, y ese pequeño gesto me dio una sensación de control que no esperaba. Jugar con esos límites se estaba volviendo tentador, un juego peligroso del que no sabía cómo salir. Todo llegó a un punto crítico una noche en la que la electricidad se fue en la casa. Nos quedamos en la sala con solo unas cuantas velas encendidas, la luz proyectando sombras suaves en la pared. Nos sentamos uno junto al otro en el sofá, envueltos en mantas, con el silencio llenando el espacio. El ambiente era más íntimo de lo que jamás había sido. Su brazo descansaba sobre el respaldo del sofá, y de vez en cuando su mano rozaba mi hombro. Mis pensamientos eran un caos, una mezcla de nerviosismo y anticipación que se volvía insoportable. Hace tiempo que no estábamos así, juntos, sin distracciones, dijo de repente, su voz baja, casi como un susurro. Asentí, sin atreverme a mirarlo. «Sí, ha pasado mucho tiempo», murmuré, sintiendo como su mirada se clavaba en mi perfil. Hubo un silencio tenso antes de que sintiera su mano rozar mi mejilla, apenas un toque, pero lo suficiente para que mi cuerpo se estremeciera. Casi sin pensar, giré el rostro hacia él y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Sabía que debía apartarme, romper el momento antes de que fuera demasiado tarde, pero algo me mantenía allí, atrapada en la profundidad de su mirada. Finalmente, fui yo quien se levantó, murmurando un apresurado «buenas noches», antes de subir las escaleras con el corazón latiendo descontroladamente. Después de esa noche, la dinámica entre nosotros cambió por completo.
La tensión era palpable en cada interacción, como si ambos estuviéramos esperando a que algo sucediera. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero los pequeños gestos, las miradas prolongadas y los silencios hablaban por sí solos. Un día, mientras preparaba el desayuno, sentí que él se acercaba detrás de mí. Su mano rozó mi cintura de forma sutil, como si fuera un accidente, pero ambos sabíamos que no lo era. No me moví, esperando a ver qué hacía a continuación. Pero después de un momento de tensión insoportable, se alejó ampliamente sin decir una palabra. Las noches se volvieron aún más difíciles. Me encontraba acostada en mi cama, recordando esos momentos, sintiendo la necesidad creciente de entender qué estaba pasando entre nosotros. El deseo de cruzar esa línea se hacía más fuerte, pero la culpa me mantenía anclada en la realidad. Sabía que no podíamos seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar. Una noche, después de una conversación más larga de lo habitual, decidí tomar una decisión. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos, esperando una respuesta. Pero antes de que pudiera decir nada, su mano encontró la mía, y en ese momento entendí que la línea ya había sido cruzada hace tiempo. El aire se volvió denso, como si todo lo que habíamos evitado estuviera finalmente al descubierto. La calidez de su mano sobre la mía era suficiente para hacer que mi mente se quedara en blanco. No intenté apartarme, ni siquiera tuve la intención de romper el contacto. En lugar de eso, lo miré a los ojos, buscando alguna señal, alguna palabra que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo. Él no dijo nada. Sus dedos se entrelazaron lentamente con los míos, un gesto tan sencillo y tan cargado de significado que me dejó sin aliento. Su mirada era profunda, seria, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes, una mezcla de incertidumbre, deseo, y una calma que parecía decirme que todo estaría bien, aunque supiéramos que no lo estaba. El tiempo parecía haberse detenido. No había palabras que pudieran expresar lo que ambos estábamos sintiendo en ese momento, pero tampoco eran necesarias. Su mano subió lentamente por mi brazo, dejando un rastro de calor en mi piel. Mi respiración se volvió más rápida, y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en toda la habitación. Camila. Su voz era apenas un susurro, como si decir mi nombre fuera demasiado arriesgado. Quise responder, pero no pude. Las palabras no salían, y todo lo que podía hacer era mirarlo, esperando, queriendo, temiendo. Finalmente, él rompió el silencio. Esto está mal, pero no puedo detenerlo. Su confesión me golpeó como una ola, pero no era una sorpresa. Lo sabía. Siempre lo había sabido, desde las primeras miradas, los roces accidentales, las noches compartidas en el sofá. Habíamos cruzado una línea invisible hace mucho tiempo, y ahora no había vuelta atrás. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue que entraba por la ventana. Sus dedos rozaron mi mejilla, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por la sensación, permitiendo que ese instante durara un poco más. Sentía su aliento cerca, el calor de su cuerpo tan próximo al mío que era imposible ignorarlo. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba más cerca. No supe quién dio el primer paso, pero antes de darme cuenta, nuestras frentes estaban juntas y el espacio entre nosotros había desaparecido. Mi corazón latía desbocado, y cada célula de mi cuerpo parecía vibrar al unísono. Era un momento que no debería estar ocurriendo, pero era inevitable. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si el tiempo se detuviera por completo. Era un beso suave, lento, cargado de emociones que ninguno de los dos había admitido en voz alta. Sentí sus manos en mi cintura, acercándome más a él, mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba mal, pero mi cuerpo no quería detenerse. Cada parte de mí pedía más, y en ese momento la culpa no tenía cabida. El beso se volvió más profundo, más intenso,
y nuestras manos comenzaron a explorar con una cautela que pronto se transformó en urgencia. La cercanía que habíamos evitado durante tanto tiempo ahora nos envolvía y no había forma de escapar. Sentí sus dedos recorrer mi espalda, trazando líneas invisibles que me hacían estremecer. No había lugares en los cuales sus dedos no hubiesen tocado. Se trataba de un lugar mágico. Mi Edén era agua y no sabía dónde introducirme. Era mi padre, pero lo que me estaba provocando era excesivo. Como era de esperar, todo saltó por los aires y el momento llegó. La herramienta que tenía guardada tanto tiempo entró en la caja. Madre mía, si entró. Era increíble. Algo paradisíaco. Recorrimos todo el salón. Aquel hombre que era mi padre sabía lo que hacía. Después de lo que pareció una eternidad, nos separamos, respirando con dificultad. Sus ojos buscaban los míos, como si intentara encontrar alguna señal de arrepentimiento, pero lo único que encontró fue el reflejo de lo que él mismo sentía. No había marcha atrás. Lo sabíamos, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Me levanté lentamente, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera dar un paso, su mano tomó la mía una vez más, deteniéndome. «Camila, no tienes que irte». Su voz era suave, pero en ella había una súplica que me hizo detenerme. Lo miré por un largo momento, queriendo responder, pero sabiendo que cualquier palabra que dijera solo complicaría más las cosas. Finalmente, me solté de su agarre y subí las escaleras, dejando atrás la sala y todo lo que había ocurrido allí. Esa noche, tumbada en mi cama, reviví cada segundo de lo que había pasado. No podía ignorar lo que sentía, pero tampoco podía aceptar lo que significaba. Sabía que esto lo cambiaría todo, que no habría forma de volver a lo que éramos antes. Pero, en el fondo, parte de mí no quería volver atrás. Desde aquella noche, las cosas cambiaron entre nosotros. Nos manteníamos ocupados en nuestras propias cosas, evitando compartir espacios durante demasiado tiempo, tratando de reconstruir la barrera que habíamos roto. Hubo noches en las que me sorprendía pensando en él, en cómo sus manos se habían sentido sobre mi piel, en la forma en la que me miraba cuando pensaba que yo no lo veía. Pero cada vez que esos pensamientos se volvían demasiado intensos, recordaba que había líneas que no debían cruzarse, que no importaba cuánto quisiera explorar esa conexión. Era algo que nunca podría ser. Mi padre, por su parte, hizo lo mismo. Sus gestos se volvieron más distantes, sus palabras más medidas, como si temiera que cualquier cosa pudiera volver a acercarnos demasiado. Pero en el fondo de nuestros silencios, sabía que los dos recordábamos que ninguno de los dos había olvidado lo que pasó en aquella sala. Con el paso de las semanas, la distancia se volvió nuestra aliada. Volví a concentrarme en mi vida, en mi trabajo, en mis amigos. Intenté ver todo lo que había pasado como un capítulo cerrado, algo que debía quedar atrás para poder seguir adelante. Un día, mientras preparaba la cena, él se acercó y por primera vez en mucho tiempo sonrió con esa calidez que siempre había tenido. «Creo que después de todo hemos aprendido a vivir solos, ¿no?», dijo con una leve sonrisa, y su voz sonó genuina, como si realmente creyera que podíamos superar lo que había pasado. Le devolví la sonrisa, sintiéndome más ligera por primera vez en semanas. «Sí, papá, creo que sí». Y en ese momento Pepe que estábamos listos para seguir adelante. Sin secretos, sin sombras, solo padre e hija, como siempre debió haber sido. Los días se volvieron más fáciles después de eso. Los recuerdos seguían ahí, pero ya no nos controlaban. Habíamos encontrado una forma de reconstruir nuestra relación sin dejarnos llevar por los impulsos que alguna vez nos tentaron. Cada uno de nosotros aprendió a poner distancia donde era necesaria, y aunque algunas noches me sorprendía preguntándome si sabía que habíamos tomado la decisión correcta, nuestra casa volvió a ser un hogar, no un campo de batalla entre emociones reprimidas. Y aunque nunca olvidaríamos lo que pasó, decidimos dejarlo donde pertenecía,
en el pasado.